Dios les bendiga, hermanos. Nuestro verso clave para hoy era Mateo 3:11, que dice que Juan Bautista anunció que él bautizaba con agua para arrepentimiento, pero que Jesús bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Y hermanos, es interesante porque este verso aparentemente tan corto está tan lleno de significado acerca de la vida cristiana, porque marca el origen, el principio del camino, pero también marca el final del camino. Recuerda que cuando encontramos allí en San Juan el capítulo 3, y Nicodemo va al Señor Jesucristo, Nicodemo va con expectativas que no son las expectativas correctas. Y entonces el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, tu necesidad, le dice, es nacer de nuevo. Porque el que no naciere de nuevo, que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, la Biblia nos presenta a nosotros la figura de dos lluvias para que se produzca la cosecha. La lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia representa, ¿qué? Representa la venida del Espíritu Santo a la vida de las personas. Entonces, claro, nadie, y como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, el que no naciere, le dijo, del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Es decir, que para nacer del agua verdaderamente hay que recibir el Espíritu Santo. Y cuando nosotros, con pleno uso de razón, de manera inteligente, habiendo entendido el plan de salvación y el amor de Jesucristo, el amor de Dios por nosotros, decidimos entregar nuestra vida al Señor, y para decirle al mundo públicamente que hemos tomado esa decisión, venimos a la pila bautismal, entonces el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Nuestro nombre es anotado en el libro de la vida. Y es ahí cuando experimentamos esa conversión inicial. Es ahí. Eso es obra del Espíritu Santo. Si nos convirtió, si cambió nuestra manera de pensar, nuestros motivos, entonces el Espíritu Santo vino a nosotros como la lluvia temprana. En otras palabras, la lluvia temprana es necesaria para que nuestro bautismo aquí sea legítimo. Si no hay lluvia temprana para entrar en esa pila, usted no fue bautizado, usted fue mojado. Esto debe quedar muy claro. Porque si usted salió de esa pila con los mismos pensamientos que tenía antes, sin amar a Dios sobre todas las cosas, sin disposición a renunciar a todo aquello que usted ya sabe que es malo, entonces usted no recibió la lluvia tardía.
la lluvia temprana. Y nadie puede entrar en el camino del cristianismo verdadero, leal y legítimo sin recibir la lluvia temprana. Porque el cristianismo es espiritual. Por lo tanto, nadie puede ser cristiano sin el Espíritu Santo. Está escrito. Porque cualquiera dice que no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de Él. Entonces, claro, cuando Juan habla que Él bautiza en agua para arrepentimiento, y arrepentimiento significa cambio de vida. Eso es la lluvia temprana. Y hermanos, se supone que todos nosotros que estamos aquí y que fuimos bautizados en agua para arrepentimiento, hemos recibido la lluvia temprana. Si de verdad nos arrepentimos. Pero la lluvia temprana no es más que el inicio del camino. Es el inicio de la obra que Dios va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. En San Juan el capítulo 12 y el verso 24, note, dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Parece interesante. ¿Por qué razón? Porque ciertamente el grano de trigo puede representar a Jesús, y en este pasaje representa a Jesús, pero también nos representa a nosotros. De hecho, en Apocalipsis, el capítulo 14, cuando habla de la segunda venida y de venir a llevar a los santos al cielo, allá se dice: la mies está madura, el tiempo de la cosecha ha llegado. Es decir, está hablando de los que serán trasladados al cielo. O sea que el trigo, además de representar a Jesús, también nos representa a nosotros. Pero entonces, vean lo que dice el verso. Dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere. ¿Y qué significa que el grano de trigo caiga en tierra y muera? ¿Qué significa eso? Caer en tierra quiere decir humillación. Quiere decir negación. Pero no solo debe caer en tierra, sino que además de eso dice que debe ¿qué? Debe morir. ¿Y qué significa eso de morir? Significa que debe estar dispuesto a renunciar a su ego, la Biblia lo llama también a su viejo hombre, su orgullo. Que el grano de trigo caiga a tierra y muera significa eso. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Lucas el capítulo 9 y el verso 23, dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso es caer en tierra y morir. Niéguese a sí mismo. Y luego dijo: tome su cruz. Y me llama la atención porque dice: cada día, y síganme. Estoy en Lucas 9:23. Y me llamó la atención, hermanos,
que dice, tome su cruz cada día. Esto no es un asunto de que usted se arrepintió hace 10 años, que usted cayó en tierra hace 10 años, que se humilló hace 10 años. Si se humilló hace 10 años y no se ha vuelto a humillar, hermano, ¿qué pasa? Porque dice acá que el grano debe caer en tierra y morir, que hay que tomar la cruz, ¿cuándo? Cada día. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿morí hoy? ¿Me negué hoy? ¿Tomé la cruz de Jesucristo hoy? Y entonces dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Usted no puede ser, ni yo ni nadie puede ser seguidor de Jesucristo sin negarse y tomar la cruz primero. Y hermanos, negarse, insisto, significa renunciar a sus ideas, a sus opiniones, a sus gustos, a sus hábitos equivocados, a sus ideologías, a sus aficiones, a sus tradiciones. Renunciar a eso es negarse. Negarse es ¿qué? Es doblegar su orgullo. Y claro, eso es que el grano de trigo caiga a tierra y muera. Pero lo hermoso de esto es que cuando la semilla de maíz usted la pone en tierra y la semilla muere como semilla, ¿qué pasa? ¿Ah? Brota. Pero no brota otra semilla. ¿Qué brota? Una planta. O sea, la semilla se convirtió en planta. Y así es cuando usted, como grano de trigo, cae en tierra y muere, entonces ya no seguirá siendo igual. Ahora usted va a ser una plantita que Dios está cultivando. En Marcos, el capítulo 4 y el verso 28 dice, porque la plantita brota y comienza a crecer, 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 crecer. Y dice en Marcos, el capítulo 4 y el verso 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, dice. Primero, hierba. Luego, espiga, es decir, flor. Después dice, ¿qué? Grano lleno dentro en la espiga. Grano lleno en la espiga. Entonces, note lo siguiente. El que recibe la lluvia temprana no se queda igual. Es convertido y comienza ¿a qué? Comienza un proceso de crecimiento. Comienza a crecer. Ese es el proceso correcto. Ahora, a veces sembramos una semilla y nunca brota. Eso no es normal. No hay conversión, pues. Hay algunos que se bautizan y siguen su vida igual. Ahí no hubo lluvia temprana.
Cuando la lluvia temprana ocurre, el grano de trigo se convierte en planta y comienza a crecer. Y va a llegar un momento, y me encanta cuando la Biblia dice esto, de que esa plantita, primero es zacate, luego flor, y por último dice que es grano lleno. Y hermano, ¿qué significa el grano lleno? ¿Sabe qué significa el grano lleno? Santidad. Eso significa. Eso es lo que significa el grano lleno, ¿verdad? La vida cristiana legítima es de crecimiento continuo. No para. Recibimos la lluvia temprana y entonces comenzamos a crecer, y vamos a seguir creciendo. ¿Y sabe qué? Ese crecimiento no tiene fin. Y usted va a decir, ¿y cómo es eso? Es que vamos a seguir creciendo por la eternidad. Por la eternidad seguiremos aprendiendo, seguiremos conociendo mejor a Dios, nuestro amor por Dios seguirá creciendo por la eternidad. ¿No tiene fin? Y claro, y aquí hagamos la reflexión, ¿no? Porque algunos cuando vienen a la iglesia, ¿vienen con qué? Con entusiasmo. Y luego se les pasa. Y como dice allá en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, ¿qué? Se les ve el primer amor. Dejan de crecer. Y nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿y cuál es mi situación? Porque de eso se trata, ¿no? Aquí no se trata de escuchar historias bonitas y de todo eso, no. Se trata de que cada uno de nosotros haga su reflexión. Pues si yo sigo creciendo, he seguido creciendo, o estoy igual como el día de mi bautismo, o todavía peor, estoy ahora como antes de bautizarme, todavía sería peor. Entonces, en el libro de Proverbios, en el capítulo 4 y el verso 18 dice que la senda de los justos, el camino, es como la luz de la aurora, dice. Es Proverbios 4:18. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces notemos, en este verso lo llama día perfecto. En el de Mateo 4:28 lo llama grano lleno. ¿Y qué es eso? Es la santidad. Entonces, necesitamos el Espíritu Santo al inicio de nuestra vida cristiana. Pero no solo lo necesitamos al inicio de nuestra vida cristiana, lo necesitamos a lo largo de todo el camino. Y claro, Mateo 3:11 decía que Juan bautizaba con agua para arrepentimiento. Lluvia temprana. Porque ahí la venida del Espíritu Santo para que eso pase, ¿no? La lluvia temprana. Pero luego el verso decía, y Jesús
bautizaría ¿en qué? Ahora, note lo que dice: Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Algunos vienen a la pila bautismal engañados, porque piensan que al venir a la pila bautismal la vida se les va a volver color de rosa. Y entonces, ¿ahora qué? Ahora, como ya fueron bautizados y ya son miembros de la iglesia, les va a abundar el dinero, no van a tener ningún problema, todo el mundo los va a querer, etc. Algunos así vienen a la pila, porque desafortunadamente hay predicadores que eso prometen. Pero Mateo 3:11 dice que Jesús nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y la pregunta es: ¿y qué es el fuego? ¿Qué es el fuego? Primera Pedro capítulo 4 y verso 12 dice, aquí está la explicación qué es el fuego. Primera Pedro 4:12: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces, hermano, ¿qué es el fuego? La prueba. Y Pedro dice: no les extrañe. No les extrañe, dice. ¿Y qué quiere decir que no les extrañe? Que no nos extrañe. Lo que quiere decir es que la prueba de fuego es normal para el cristiano. Es normal. Y entonces algunos se preguntan: ay, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Simple, porque es cristiano, por eso le pasa. A algunos les pasa porque ellos tienen la culpa, pero eso es otra cosa. Pero hay algunos que no tienen la culpa, pero les pasa, o nos pasa. Y por eso Pedro dice: no se sorprenda. No se sorprenda. Y claro, el Señor Jesucristo, que siempre fue transparente, Él no anduvo engañando a nadie, lo advirtió. En San Juan el capítulo 16, los versos 1 y 2, oiga lo que el Señor dijo: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún la hora viene cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ahora la pregunta: miren, nadie disfruta que lo insulten. Nadie. Yo hasta el día de hoy no conozco a nadie que le guste que lo insulten. Si aquí hay alguno, mejor no digo nada. A nadie le gusta que lo calumnien. A nadie le gusta que le quiten las cosas. A nadie le gusta que lo golpeen. A nadie le gusta que lo amenacen. A nadie le gusta. ¿Ya? Sin embargo, nosotros no debemos olvidar lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24. Y Él dijo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y entonces, si Jesús dijo aquí: les digo estas cosas para que ustedes no tengan tropiezo,
Es decir, para que nosotros estemos claros de que eso viene, que tenemos que esa experiencia es normal en la vida del cristiano legítimo. Y ya hemos estudiado esta semana y estamos estudiando en el conflicto de los siglos cómo estos hombres fueron ¿qué? Fueron torturados, fueron calumniados y por último fueron asesinados. Y a veces a nosotros una mala mirada nos resiente. ¿Cómo es posible? Recuerdo hace muchos años, quizá el hermano Manuel no se acuerda, cuando su primera hija estaba bebé y nosotros éramos unos muchachos y había el hermano Amado, así se llamaba él, lo amábamos por cierto pues, pero así se llamaba. Y entonces comenzaba a hacerle bromas a la bebé y le decía al hermano Manuel, no se enoje, le decía, si no aguanta esto, ¿cómo va a aguantar la persecución?, le decía. Y hermanos, y si nosotros lo resentimos por una mala mirada, ¿qué va a hacer con la crisis? Díganme. Y la pregunta es, ¿cómo estos hombres aguantaron? ¿Cómo se mantuvieron fieles? ¿Cómo siguieron cantando alabanzas al Señor en medio del fuego? ¿Cuál es la respuesta? La lluvia tardía es la respuesta. Ellos habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Habían recibido la lluvia tardía y por eso estaban listos para pasar por el fuego. Y hermanos, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, ¿recibimos la lluvia temprana? Primero. Y si la recibimos, ahora, ¿estamos recibiendo el rocío de la lluvia tardía? La lluvia tardía es para que el grano madure. Es para que la obra que comenzó con el arrepentimiento y el bautismo se finalice con la santidad. Para eso es la lluvia tardía, para que el carácter que comenzó a ser transformado y que comenzó a crecer a la semejanza del carácter de Jesucristo llegue a parecerse con Jesús. Para eso es la lluvia tardía. En San Juan, y claro, es para que el grano madure, porque solamente será cosechado el grano maduro. El grano que no está maduro, ese no se cosecha. En San Juan, el capítulo 14, los versos 15 y 16, dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hermano,
No se puede vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no puede ser recibido por una persona que mantiene una actitud rebelde. Y por eso dice acá primero, y que no ama al Señor. Ahora note que dice en San Juan 14:15, si me amáis. O sea, lo primero es que amar al Señor. Y el que ama, entonces, toma una actitud ¿de qué? De sumisión, de obediencia. El grano cae en tierra. Y entonces dice que, entonces esto dice que van a recibir el Consolador. Y mire qué lindo, porque dice, para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Siempre. Ahora, ¿ese siempre es absoluto o es relativo? ¿O es condicional? Es condicional. Porque por eso dijo allá, niéguese. ¿Cuándo? Cada día. Y si usted lo hace todos los días, el Espíritu Santo va a estar con usted siempre. Pero si usted lo hace un tiempo y luego ya no lo hace, entonces ya el Espíritu Santo ahí ya no va a estar. ¿Estamos entendidos? Entonces, el Espíritu Santo es indispensable para el nuevo nacimiento, para el crecimiento y también para llenar el grano, es decir, para tener un carácter semejante al de Jesucristo. Eso es el grano lleno. Eso es el día perfecto. Eso es. Y hermano, ese debe ser el sentido de nuestra vida. Nosotros no debemos tener otro norte, otra meta, otro anhelo por encima de ese. Que la vida de Jesucristo se repita en la mía, en la suya. Y cuando eso pase, entonces es grano lleno. Y claro, para eso es que necesitamos la lluvia tardía. Y me llama, y es fascinante la palabra del Señor. Fíjese que cuando llegamos a Juan, el capítulo 16 y el verso 8, hablando precisamente de lo que ocurre en la vida de la persona cuando el Espíritu Santo viene. Dice Juan 16:8, cuando Él, o sea el Espíritu Santo, el Consolador, venga, convencerá al mundo de tres cosas. Lo va a convencer de tres cosas. ¿Cuáles son? Primero dice, convencerá al mundo de pecado. Luego dice, de justicia. Y luego dice, y de juicio. Es interesante, hermanos, ¿por qué razón? Mire usted cómo es de lindo esto. ¿Qué es pecado? Primero de Juan 3:4 dice que el que comete pecado infringe también la ley, porque pecado es transgresión de la ley. Ok. El Espíritu Santo lo va a convencer de eso, de que transgredir la ley es pecado. Segundo, dice que lo va a convencer de justicia. Y en Deuteronomio, el capítulo 6 y el verso 25, dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra
todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Primero, convencerá de pecado, que pecado es violación de la ley. Segundo, dice que convencerá de justicia, y justicia es ¿qué? Es obediencia a la ley. Eso es lo que dice Deuteronomio 6:25. Pero dice que también va a convencer al mundo ¿de qué? De juicio. Y en Santiago, el capítulo 2 y el verso 12, dice así. Dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahora es interesante, porque note, el Espíritu Santo viene y convence de pecado, justicia y juicio. Pecado, violación de la ley. Justicia, obediencia a la ley. Y juicio, la ley te va a juzgar. El Espíritu Santo entonces lo que hace es que lo que hace es dejar claro de que la ley sigue vigente. Y aquellos que como grano cayó en tierra y murió, no van a tener ningún problema con obedecer la ley. Para ellos va a ser deleite, va a ser un gusto. Por eso allá en el Salmo 119 el salmista dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Claro, así es cuando una persona está llena del Espíritu Santo. El que está lleno del Espíritu Santo no anda buscando cómo desobedecer, anda buscando cómo obedecer más cada día. En San Juan, el capítulo 16 y el verso 33, el Señor agregó y dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Tengáis paz. En el mundo, ¿qué tendréis? Aflicción. Pero confiad, digo, yo he vencido al mundo. Ahora, el Señor nos ha advertido de que en nuestro camino de santidad, vamos a tener pruebas de fuego. Él ha sido claro, ¿verdad? Pero Él dijo: el Espíritu Santo estará con ustedes siempre. Siempre. Y entonces es la presencia del Espíritu Santo la que nos permite tener paz a nosotros en un mundo que está lleno de aflicción. Es imposible tener paz, tener tranquilidad, estar libre de la ansiedad, del estrés y de todo eso. Es imposible sin el Espíritu Santo. Y por eso es que es tan hermosa esa figura de cómo Jesús en la barca, cuando todos iban ahí que se morían de miedo porque pensaban que el viento y las olas le iban a dar vuelta a la barca, ¿cómo iba Jesús?
Dormido iba. Dormido. Esa paz que tenía Jesús ahí es la paz que el Espíritu Santo le puede dar a usted para pasar en medio de la crisis. ¿No? Y me la puede dar a mí, y se la puede dar a todos aquellos que estén dispuestos ¿a qué? A caer en tierra y morir como el grano. ¿No? Se la puede dar a todos. Esa confianza absoluta, porque Él dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, miren, estamos en 1798, comenzó el tiempo del fin, y estamos llegando al fin del tiempo del fin. Y entonces la idea de prepararse para el tiempo del fin ronda en la cabeza del pueblo de Dios. El problema es que muchos no tienen idea de qué consiste prepararse para ese momento. ¿Y cuál es la preparación? La preparación es aquí, miren. La preparación es llegar a tener esa confianza que dice Jesús. Él dijo: confiad, yo he vencido el mundo. Pero no vamos a tener esa confianza sin el Espíritu Santo, sin el estudio de la Biblia, sin oración, sin involucrarnos en la batalla de todos los días del pueblo de Dios. No la vamos a tener, porque todo eso que he mencionado, que le den ganas de estudiar la Biblia, que le den ganas de orar, que le den ganas de dar testimonio, que le den ganas de participar, todo eso es fruto del Espíritu Santo. Todo eso es fruto de la lluvia tardía. Si una planta sin agua no crece, se va poniendo amarilla y finalmente ¿qué? Se muere, se seca. Y hermano, así es. Así es. Por tanto, la necesidad más grande que tenemos hoy es esa, la necesidad de recibir la lluvia tardía. Para que aprendamos a confiar en el Señor de tal manera que nada ni nadie nos pueda apartar de este camino. Entonces el grano estará maduro. Entonces estaremos listos para ser cosechados. En Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 15 dice: y oí una voz que dijo: mete tu hoz y ciega, la hora de cegar ha llegado, pues la mies está madura. Y hermanos, esa mies madura es precisamente los cristianos que han llegado a confiar tanto en el Señor y en su palabra, que no importa la crisis que venga, se mantienen. Se mantienen. ¿Y sabe qué? La Biblia le llama a ese grupo de trigo maduro, listo para la cosecha, la Biblia le llama los 144,000 sellados. Y por eso dice que son sin mancha delante del trono de Dios. Claro, porque en ellos se ha reproducido la santidad de Jesucristo. Y algunos, cuando oyen hablar de los 144,000, piensan que a saber quiénes van a ser, hermano. Usted tiene que ser.
Porque si usted ahorita no está anhelando ser uno de ellos, entonces le pregunto yo, ¿y qué está haciendo? ¿Ah? ¿Y qué está haciendo? Si los 144,000 representan aquel grupo que es el trigo maduro que el Señor va a venir a llevar y que no van a haber muerte, estarán vivos. Y entonces la pregunta que debemos hacernos nosotros es, ¿y si Cristo viene hoy que yo estoy vivo, me llevaría o no? Ahora, si hemos recibido la lluvia tardía, si hemos aprendido a confiar, a tener la fe de Jesús y guardar sus mandamientos, no importa lo que pase, nos lleva. Pero si nosotros estamos buscando cualquier excusa, ¿para qué? Para no hacer lo que el Señor dice, entonces ese trigo no está maduro, ese no va a ser cosechado. Hermanos, necesitamos entonces la lluvia temprana para iniciar nuestro recorrido y la lluvia tardía para terminar ese recorrido. Y claro, el trigo maduro, ¿sabe qué? No odia a nadie, no guarda rencor. El trigo maduro perdona. El trigo maduro solo busca hacer el bien. El trigo maduro es obediente. El trigo maduro tiene sus ojos puestos en Cristo y no los aparta de ahí. Hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra situación? En ese recorrido, ¿a dónde estoy? Debemos venir al Señor de rodillas. Uno de los consejos que el Señor le da a la iglesia de la Odisea, que son los que estamos vivos hoy, dice: unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Y eso qué significa? Significa precisamente que necesitamos con urgencia el Espíritu Santo para que nos muestre nuestra condición y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, yo he contado esta ilustración montones de veces, pero para mí es tan valiosa que se la voy a contar de nuevo. Una vez un discípulo de Sócrates, si no me equivoco, le dijo: maestro, ¿y qué debo hacer para ser como usted? Y entonces el filósofo le dijo: vamos a la playa. Y no, es que lo iba a bautizar, estos no sabían nada de eso. Pero le dijo: vamos a la playa. Entonces entraron en el agua. Y cuando entraron en el agua, el maestro agarró al otro y lo metió en el agua. Y lo tuvo ahí y aquel ya se estaba ahogando. Cuando ya calculó el maestro que él ya no aguantaba más, lo sacó. Y entonces le dijo: cuando desees la sabiduría, le dijo, como deseabas el aire cuando estabas ahí metido en el agua,
entonces vas a ser como yo, le dijo. Y hermano, usted no va a alcanzar la santidad si no la desea, como cuando lo sumergen en el agua y usted quiere salir ahí para respirar. Mientras no tenga ese deseo por la santidad de Jesucristo, no la va a tener. Y no va a tener ese deseo sin el Espíritu Santo. Porque Él es el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Hermanos, entendamos. Uno, no tenemos esperanzas en el Espíritu Santo, ni para comenzar la vida cristiana ni para terminarla. Uno. Dos, las pruebas van a venir. Las pruebas van a venir. Cada día peores. Pero Dios nos dará la fortaleza para pasar. Lo que nosotros necesitamos es tener la fe de Jesús, la confianza que Él tuvo, y esperar que Dios haga lo que sea, y decir como la reina Esther, ¿no? Y si perezco, que perezca. ¿Ah? Porque como aprendíamos hoy en la escuela sabática, el que no ha llegado al punto de estar dispuesto a dar la vida, todavía no está maduro. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a cantar el himno número 447. camino a Cristo dice que el Señor no va a llevar al cielo a nadie que no se encuentre a gusto allá. Porque cualquiera dice que no haya sido convertido, que no haya adquirido la santidad, para él el cielo dice que va a ser un lugar de tortura, incómodo. Él no se va a deleitar en el cielo y por eso el Señor no lo va a llevar. O sea, que no lo lleve es un acto de misericordia.
Vamos a estar de rodillas, vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias, porque tú no solo nos has prometido, sino que has garantizado que vamos a tener la consolación y el poder que viene con la presencia del Espíritu Santo. Y ahora rogamos de que pongas en nuestro corazón que sintamos cada día esa necesidad de la presencia de tu Santo Espíritu con nosotros, para que podamos crecer, para que podamos obedecer, para que podamos compartir este bendito Evangelio, para que podamos perdonar a todos por todo, para que podamos ser como Jesús, tu Hijo. Queremos ser, Señor, grano maduro. Sabemos que el día de la cosecha se aproxima. Queremos estar listos para ser cosechados cuando Jesús venga para recoger el grano. Por favor, unge nuestros ojos con colirio para que nosotros podamos ser conscientes de nuestros pecados, de nuestras debilidades, de nuestros malos hábitos. Y danos, Señor, la gracia y el poder para tener victoria sobre todo eso y andar en camino de santidad. Mientras llegue ese momento final de la gloriosa venida de Jesús, te pedimos también que des a cada quien las bendiciones que necesita para su vida aquí y ahora. Ponemos en tus manos a los enfermos. Ponemos en tus manos, Señor, a cada uno y a sus familias. Y Dios, anhelamos ese momento glorioso cuando podamos contemplar tu rostro y cantar alabanzas en tu misma presencia. Al salir de este lugar santo, llévanos con tu paz y bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén.